Continuamos con el videotutorial de factores del medio rural para la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato y hablamos de los factores físicos del sector agrario en España. El clima. El clima en España se caracteriza por unas precipitaciones irregulares, torrenciales, en algunas veces escasas, entonces eso dificulta bastante la actividad agraria. En las temperaturas habría que hablar que tenemos unas temperaturas normalmente bastante extremas, unas amplitudes térmicas muy amplias, y eso pues, va a provocar una serie de limitantes a la actividad agraria. A ello hay que sumar el relieve. España es un país con una altitud media elevada, unos 700 metros, y muchas cadenas montañosas. Eso dificulta mucho la actividad agraria. A ello habría que sumarle que las pendientes son muy fuertes, lo que provoca pues, una elevada erosión. Y por último habría que hablar de los suelos. Los suelos tienen una calidad mala y a ello habría que añadirle que la erosión hace que pierdan mucha fertilidad. Pasamos a los factores humanos. Si hablamos de la estructura agraria, hablaremos de una estructura agraria tradicional en la que participa mucha mano de obra, que es extensiva, con poca producción, con unos rendimientos muy bajos, con poco uso de la tecnología y en la que hay una división entre pequeñas y grandes explotaciones, que es la división tradicional en España. El mercado normalmente estaba orientado al autoconsumo. Después tendríamos una estructura agraria moderna, donde pues, destaca el uso de una mayor tecnología, una explotación intensiva, intentando obtener una gran producción. Ya hay menos mano de obra por el uso de la tecnología y el aumento del tamaño medio de la explotación. Ya no hay esa diferenciación tan grande entre gran propiedad y pequeña propiedad. Ya la orientación de la producción pues, se destina a un mercado internacional. Pasamos a la población rural, que habría que destacar pues, que ha habido dos factores que han hecho que disminuya. Uno ha sido el éxodo rural y el otro sería el envejecimiento demográfico. Las zonas rurales, aparte de ese éxodo rural, tienen una gran cantidad de población anciana. La explotación agraria y sus transformaciones. Bueno, pues podríamos hablar de una pequeña explotación en zonas como el norte de España, en la Comunidad Valenciana, que ha variado de una explotación tradicional, la típica huerta destinada al autoconsumo, con productos y especies autóctonas, destinada pues, eso, a satisfacer las necesidades más básicas, a una explotación moderna, intensiva, con el uso de invernaderos, cultivos en arenados, con una producción muy importante, muy destacada. Hablaremos también de una gran explotación que predomina sobre todo en el sur de España, zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía Occidental, y la que se distingue una explotación tradicional, en la que destaca por una gran cantidad de trabajadores, con poca tecnología, en la que muchas veces no interesaba que se produjera mucho, y que era pues, la típica del señorito. Eso ha pasado a una gran explotación moderna, muy tecnificada, con una gran producción y que ha cambiado bastante el panorama español, ya que el tamaño medio de la explotación ha aumentado. Y la política agraria, probablemente el factor más importante. Aquí vamos a distinguir dos etapas, que sería antes de la política agraria comunitaria, o sea, antes de 1985, donde los mayores problemas eran el sistema de propiedad, o sea, a quién pertenece la tierra. Pues en aquella época, como ya hemos visto, había una gran diferenciación entre la gran propiedad y la pequeña propiedad. Había pocos propietarios que controlaban una gran cantidad de tierra. Esto se intentó solucionar con las desamortizaciones, pero no se consiguió porque el sistema que se escogió no fue el ideal. La expropiación de bienes de la iglesia y de bienes comunales no ayudaron mucho al campesino ni al jornalero, y aparte el sistema de venta, que era una subasta pública, permitió pues, que la gente que ya poseía tierra poseyera aún más tierra. Aparte de esto habría que hablar de otros factores, ya que la gran propiedad pues intervinieron factores como la reconquista,
que hicieron que hubiera grupos de familias que poseían muchas tierras. La reforma agraria de la Segunda República intentó solucionar esto, pero no lo consiguió porque se paralizó. Y después llegó la política de colonización y regadío franquista, que intentó poner en explotación algunos terrenos. La verdad es que la política de regadío fue bastante buena, funcionó bastante para aumentar la producción, pero la política de colonización permitió que se surgieran pueblos poblados de nueva colonización por toda España que aprovecharan el uso de la tierra. Estos dos motivos porque Franco había sido apoyado por la población campesina y le interesaba mantener ese apoyo. Aquí vemos un poblado de nueva colonización de la época franquista. Después el inadecuado tamaño de la propiedad, como ya hemos visto, había una gran diferenciación en esto. Para eso pues se creó la legislación de grandes fincas. Aquellas grandes fincas que estaban subexplotadas pues se expropiaban durante 12 años y se concedían a otra empresa, a otras personas. Normalmente no fue lo genérico y no tuvo un gran éxito. Y la concentración parcelaria, que permitió, sobre todo en las zonas que menos se necesitaba, por ejemplo en la zona de cereal, pues intentar agrupar las parcelas para que las explotaciones tuvieran una mayor racionalidad económica, no que hubiera empresarios agrícolas que tenían su explotación dividida en 30 o 40 parcelas. Aquí vemos un ejemplo de esa concentración parcelaria. Repito, funcionó donde menos se necesitaba, en las zonas de huertos, que era donde más se necesitaba. En zonas de producción hortofrutícola pues no funcionó bien. El proteccionismo comercial, que es una característica de la política agraria española, se protegía la producción mediante la subida de impuestos a los productos agrarios extranjeros y se mejoraron los rendimientos, entre otras cosas por la introducción de nuevas tecnologías y la introducción de nuevos productos, las semillas, los abonos, ese tipo de aspectos. Con la PAC, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985, integramos en un mercado común europeo que tiene una serie de características. La primera, el mercado interior, donde predominan las organizaciones comunes de mercado, que tiene unos precios mínimos y eso permitió subir los precios de los productos españoles, que tenían un precio normalmente más bajo. Eso fue muy beneficioso. Después tenemos un mercado exterior, donde se fijó una tarifa exterior común, que significaba pues que se beneficiaba siempre al producto que venía de la Unión Europea y al producto que venía de terceros países pues se le ponía unos aranceles más altos, de tal manera que es un proteccionismo a gran escala. Además, para ayudar a vender en el mercado mundial pues te daban un dinero o una serie de ayudas, subvenciones que permitían pues eso que pudiera vender fuera. Aparte, a España le permite entrar a un libre mercado europeo, donde hay un mercado con un poder adquisitivo muy alto, pero eso exige una serie de mejorar la competitividad, modernización, calidad. Por eso se entregan una serie de ayudas. La del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, que luego se transforma en el FEAGA. Para que hagáis una idea, durante mucho tiempo, aproximadamente la mitad del presupuesto de la Unión Europea se destinaba al sector agrario, que producía un 2 o un 3% de los beneficios de toda la Unión Europea. Entonces, era una ayuda importantísima. ¿Cuáles fueron los problemas de introducirse? Pues el primero es que los precios de los productos eran muy elevados, lo cual promovía a su vez que se dieran esas ayudas para disminuir de forma artificial esos precios. Otro problema serían que hay excedentes. Durante un tiempo esos excedentes se tiraron, pero claro, las imágenes cuando se leen por la tele de gente que había pasado la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil y veía los frutos tirados por el suelo o quemados, pues hicieron que se promovieran otro tipo de ayudas. Por ejemplo, ayudas para la extensificación, es decir, para producir menos. O desligar la ayuda de la producción. Es decir, yo te doy dinero, pero no porque produzcas más, sino porque te orientas a agricultura ecológica, porque plantes árboles que absorban CO2 o porque creas una ganadería tradicional. A su vez, la exigencia de calidad, seguridad y bienestar animal aumentó. Problemas como el aceite de colza, problemas como la peste equina o la peste porcina, pues hizo que la gente se empezara a preocupar cada vez más por lo que comía. No solo por su calidad, sino porque fuera seguro comerlo. Y además
hubo una serie de ONG y de organizaciones que empezaron a promover que a los animales pues se les empezara a tratar bien, no que se los tuviera amontonados y enfermos en la granja. Aparte de esto, hay un problema de despoblamiento rural. Lógicamente el campo, entre otros motivos, por el éxodo rural y porque hay un envejecimiento demográfico, no tiene tanta población. Entonces, pues, habría eso que añadirle el hecho de que pues, el campo da menos dinero normalmente que otros sectores de la producción. Esto se intenta solucionar con medidas como el agricultor a tiempo parcial, gente que tiene su trabajo y luego aparte es agricultor o ganadero, o medidas como el agricultor como guardián de la naturaleza, dar dinero a los agricultores por mantener sus cultivos porque ayudan a mantener el medio ambiente. ¿Quiénes fueron los más beneficiados? Pues la zona del litoral mediterráneo y andaluz, que producen productos hortofrutícolas, invernaderos, frutas tropicales. Todos esos productos tienen una gran salida en el mercado europeo. ¿Quiénes fueron las que menos se vieron favorecidas? Pues las que producían productos muy similares al resto de Europa. La carne, la leche, todo ese tipo de cosas, pues ya Europa es una gran productora. Entonces, pues han visto que están perdiendo ayuda, perdiendo protección, y aparte son zonas con explotaciones de tamaño medio que no pueden adaptarse bien a esta nueva situación. Bueno, pues con esto termina este video tutorial.